Buenos días, queridos hermanos. Vamos a leer, continuando con el estudio, la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Yo pues, dice aquí Pablo, es decir, que nos retrotrae a lo anterior, lo que hemos escuchado también el domingo pasado, a través de nuestro hermano Hugo, que nos decía todo lo que Dios nos ha dejado y que nosotros debemos entender, poder bien comprender y conocer las cosas preciosas que Dios nos ha de dar y nos ha dado ahora para manifestar su amor y su poder en la iglesia, cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Pero ahora dice yo pues, es decir, que como consecuencia de esto, ahora viene la enseñanza de que nosotros debemos manifestar todo aquello que Dios nos hace entender, conocer y comprender. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, es decir, un ruego de Dios para nosotros, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Ahora viene la enseñanza para andar, para practicar todo lo que Dios me quiere enseñar, que yo tenga una experiencia genuina, espiritual. Y tengo que andar como es digno, como merece ese llamado de Dios, de lo que el Señor tuvo que hacer para llamar. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que dar su vida en la cruz, por amor, tuvo que sacrificarse, tuvo que hacer un sacrificio precioso de amor para que nosotros ahora podamos primero tener la salvación, luego comprender todas estas cosas y así en consecuencia ahora andar. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Es la forma en que el cristiano debe andar. ¿Y por qué? Porque debe aprender de Cristo. Porque Cristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el propósito de Dios para el hombre, no que el hombre tenga una religión, no que tengamos unos mandatos fríos para cumplir, sino por amor de Cristo también Él quiere hacer una obra en nuestro corazón para que podamos ser formados conforme a su imagen, como dice Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció también predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¡Qué precioso! ¿Y cómo tenemos que andar? Aquí comienza, sigue diciendo Pablo, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa? Solícitos es con todo cuidado, con toda diligencia, poniendo toda atención, a guardar, a cuidar, a proteger. ¿Qué cosa? La unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que significa la unidad del Espíritu? Unidad, sabemos, nos habla de uno, de uno solo, de una misma cosa, de una única cosa. Y el Espíritu, con mayúscula, como dice acá, es Dios mismo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Nos dice, nos enseña. Es decir, que la Iglesia de Cristo tiene que tener una única enseñanza, la enseñanza del Espíritu de Dios. ¿Cuántas enseñanzas diversas, distintas, a veces nos hacemos y aceptamos y permitimos en nuestra vida y en la vida de la Iglesia? Pero aquí Dios nos exhorta que tenemos que tener especial cuidado en guardar, en cuidar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu no es algo que brota espontáneamente, que la Iglesia lo tiene y no tiene por qué preocuparse. Porque una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es cómo somos nosotros, con distintas opiniones, distintos caracteres, distintas formaciones. Pero Dios quiere que seamos uno, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos leer un versículo en 1 Corintios, cuando también Pablo exhortaba a los corintios en el capítulo 1, versículo 10.
dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la solemnidad de este asunto, lo importante de esto que estamos diciendo. Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones o divisiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Por qué una misma mente? Porque es la mente de Dios. Dios tiene una única mente. Es un Dios único y verdadero. Por lo tanto, este Dios quiere enseñarme, quiere bendecirme, quiere darme todo de sí, como hemos visto también el domingo pasado. Pero eso es una sola manera, una sola forma en que Dios me puede bendecir, me puede hablar, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Y es muy interesante este versículo, porque observemos las palabras, seáis perfectamente unidos. Esas palabras perfectamente unidos se podrían traducir también reparados o restaurados. Quiere decir que hay algo que hay que solucionar. En este caso, como Pablo decía a los Corintios, había divisiones, había distintas opiniones, pero Dios nos quiere reparar, nos quiere restaurar, nos quiere dar la mente de Cristo, nos quiere hacer a tener una unidad de acuerdo a sí mismo, a la unidad esencial que es Dios mismo, la unidad esencial de Dios. Y dice, seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer o en una misma opinión. ¿Cuántas veces valen más las opiniones humanas en la iglesia que el mensaje de Cristo, que la doctrina de Cristo, que la enseñanza de Cristo? Y a veces no somos avisados en eso. Como dice también en Proverbios, ¿no? Los simples, el avisado ve el mal y se esconde. Dios quiere que seamos avisados, entendidos de cuál sea tu voluntad, su voluntad. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuántas veces no somos solícitos? Decimos, bueno, esto es lo mismo, lo podemos dejar pasar, podemos tener distintos pensamientos, distintas enseñanzas en la iglesia. No es así. Dios nos ha exhortado claramente en toda la palabra que debemos tener un mismo parecer y una misma opinión. El Señor Jesucristo nos habló del Espíritu que nos iba a enseñar y recordar todas las cosas. El Señor Jesucristo en el capítulo 14 de San Juan, cuando habló a sus discípulos, antes de ir a la cruz, el Señor los estaba formando, les estaba enseñando, le había dado su doctrina, pero el Señor les decía ahí, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y cuando les hablaba del Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pero esas cosas que el Señor nos dice, que Dios nos dice, es una sola cosa, no es distintas cosas a distintos hermanos. Nosotros hacemos del cristianismo una diversidad, una variedad de opiniones, y no es así. Dios quiere una iglesia fiel que testifique por la unidad de los cristianos, por la unidad a niveles bíblicos de su enseñanza, de su doctrina. ¿Y cómo lo podemos entender a esto? Para hacerlo más simple, más sencillo, pensemos en la salvación. ¿Qué le dice Dios al hombre para la salvación? Le dice una sola cosa, no le dice a un hombre vos te tenés que salvar de esta forma y a otro le dice vos te puedes salvar así, o haciendo una cosa, o creyendo una cosa, o creyendo otra. No, hay una sola manera de salvarse, de que el alma pueda conocer a Cristo. ¿Cuál es esa manera? Bueno, podemos leer la palabra, pero podemos resumirlo en un texto de la palabra de Dios. Hechos 20:21. Cuando Pablo le habló a los ancianos de Éfeso, les dijo, testificando, es decir, diciendo, el Espíritu es el que testifica, testificando a los judíos y a los gentiles, quiere decir a todas las naciones, a todos los hombres. ¿Qué cosa? Arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de la unidad para la salvación.
Ninguna persona se puede salvar si no es así, si no es como dice Dios, con arrepentimiento de pecado y creyendo en la obra del Señor Jesucristo, creyendo en su sacrificio precioso en la cruz, dando su vida, poniéndose en el lugar del pecador, derramando su sangre preciosa, para que a través de la fe la persona pueda salvarse, pueda creer en Cristo. Por eso aprovecho para hablar a aquel que no conoce a Cristo y tal vez esté escuchando esta palabra. La única forma de salvarse es, como dice la palabra de Dios, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No hay otra manera. Entonces es la unidad de la enseñanza. Dios nos enseña una sola forma, una sola manera para acercarnos a Él, a través de Cristo. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces pensemos en esto, si la salvación es únicamente como dice la palabra de Dios, ¿cómo será la santificación? ¿Cómo el creyente tendrá que vivir? ¿También Dios le dirá a unos una cosa y a otros otra? No es así. Entonces Dios por eso nos habla de ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por eso después continuará hablando aquí Pablo en el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Nos damos cuenta? Un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Una sola forma de gobierno debe tener la iglesia. La forma que Dios dice. ¿Por qué tenemos distintas iglesias con distintas formas de gobierno, distintos nombres, distintas denominaciones? Si Dios en su palabra nos muestra una iglesia, la iglesia de Cristo, un cuerpo y un espíritu, es decir, una voz de Dios, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, a una misma esperanza. Todos los cristianos debemos tener una misma enseñanza con respecto a la esperanza que tenemos. ¿Qué esperanza tenemos los hijos de Dios? Que Cristo nos venga a buscar. Y en la palabra está perfectamente enseñado y discernido en qué momento ha de venir Cristo a buscar a su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Por qué otros cristianos creen que va a venir después de la tribulación? Podemos decir, bueno, unos creen una cosa, otros creen otra. Las denominaciones se llaman así de acuerdo a su historia, a lo que han vivido, y en muchos casos son cosas muy respetables. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿No será mejor, y lo digo con todo respeto a los hermanos de las denominaciones, que también alguno puede estar escuchando esto, ¿no será mejor buscar en amor la unidad entre todos nosotros? ¿No será mejor, como dice acá el versículo 15, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo? Si no es cuestión que yo salga a discutir o a pelearme con los hermanos, pero tengo que seguir la verdad de Cristo, la verdad del Espíritu. La verdad no la tengo yo ni la tiene ningún otro cristiano, la tiene Cristo. Entonces yo la tengo que seguir como en amor, como dice acá, siguiendo la verdad en amor. ¿Para qué? Para crecer. No puedo crecer si yo me estanco en mi verdad o en la verdad de mi propia iglesia. Tengo que crecer en la palabra del Señor y guardar la unidad de la iglesia en la que el Señor me ha puesto. Y en el vínculo de la paz, como nos dice también en el versículo 3. Así que un cuerpo, un espíritu. Observemos que ahora Dios nos habla aquí de una unidad, de una sola enseñanza, una sola doctrina en todo el cuerpo de doctrina de la iglesia. Una misma esperanza. Versículo 5. Un Señor, un Cristo. ¿Creo en el Cristo de las Escrituras? ¿Creo en el Cristo verdadero? ¿O creo en el Cristo que me han enseñado los hombres? Lo cual puede tener mucho de verdad,
pero es toda la verdad. ¿Estoy siguiendo la verdad en amor? Fijémonos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 21. Palabra del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor. ¿Cuánta gente dice, pueden ser cristianos? ¿Serán cristianos? No lo serán, pero hablan de Cristo como el Señor. Pero acá Cristo dice, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre lanzamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Es decir, que puede haber muchos que llamen a Cristo Señor, aunque hagan milagros y prodigios. ¿Y el Señor qué les dirá? Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Dios nos advierte, nosotros debemos ser librados del engaño, tal vez, estar practicando algo que es del padre de mentira, de Satanás, que dice la palabra, se transfigura en ángel de luz. Por eso el Señor también, en Mateo 24, ¿no?, en el llamado sermón profético. Fijémonos algunos versículos. Mateo 24, versículo 4. Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. ¿Cómo es esto? Falsos cristos, falsos profetas harán milagros y prodigios. ¿Pero qué pasará? Engañarán, dice, si es posible aún, a los escogidos. ¿Cuánto tenemos que velar por la palabra verdadera de Dios, las versiones de la Biblia? ¿Cuánto Satanás ataca las versiones para cambiar qué? La enseñanza, para cambiar la doctrina, una única doctrina, unidad, de unidad. Por eso el Señor nos dice, solícito a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Volviendo a Efesios, dijimos, un Señor, una fe. Una fe, ¿a qué se refiere? Se refiere a la fe no como fruto del Espíritu, porque la fe es un fruto del Espíritu, algo que Dios da, sino que aquí está hablando, por el contexto, nos damos cuenta de estar hablando de la doctrina de fe, de las enseñanzas de la fe. Fijémonos lo que dice el apóstol Judas, también. Judas, versículo 3. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Tenía una gran necesidad el apóstol de escribir a los cristianos. Dice, de la común salud, de la común salvación, una común y única salvación para todos los cristianos. Me ha sido necesario escribiros amonestándoos, ¿qué cosa? Que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Muy interesante. Solícito a guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo lo tengo que hacer? Es un combate espiritual, es una lucha. Porque ¿qué es contender? Contender es luchar, y dice eficazmente. Esas palabras se podrían traducir también luchar ardientemente. Tengo que defender la unidad del Espíritu fervorosamente, fervientemente, dice aquí el apóstol Judas. Contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Tenemos el Espíritu de Cristo para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo conocemos, velamos para no ser engañados,
velamos para ser como los cristianos de Berea, que cuando Pablo les fue a hablar, ellos examinaron la palabra para ver si Pablo les decía la verdad. ¿Somos así o nos da lo mismo cualquier cosa? Nos da lo mismo cualquier opinión. Que el Señor nos ayude para querer agradarle, para querer ser fieles, para combatir esta batalla. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero luego hace como una inflexión, como un corte, y empieza a hablar de los dones, que están íntimamente relacionados con la unidad. Dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, de hablar de la generalidad de la unidad, es decir, lo que todos los cristianos debemos tener, que esa unidad del Espíritu. Ahora habla de los dones, que son particulares, la particularidad de cada hermano a quien Dios le da distintos dones. Va a hablar de los dones, no vamos ahora a hablar de los dones, tal vez el próximo domingo nuestro hermano Hugo toque esto, pero vemos que los dones son importantes para guardar la unidad del Espíritu. Dice versículo 11, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Aquí habla de los dones, pero miremos cuál es el propósito de los dones. Versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que la iglesia sea bendecida, para la iglesia sea formada, sea edificada. Pero observemos que sigue hablando de la unidad, porque para que se cumpla ese propósito, tienen que estar los dones. Se tiene que cumplir, guardar a la iglesia, para que a través de los dones la iglesia se perfeccione, se edifique. ¿Pero para qué? El versículo 13 nos da el propósito final y vuelve a hablar de la unidad, porque aquí nos habla de una meta, de una dirección que la iglesia debe seguir y llegar a un lugar. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aquí tenemos varias cosas. Por un lado, la unidad de la fe. ¿A qué se refiere? Lo que venimos hablando. Una misma enseñanza, una misma doctrina. ¿Por qué viene hablando de eso? Lo vemos por todo lo que venimos diciendo y por el contexto anterior y posterior. Con el versículo 14 dice que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Yo, si tengo claro la unidad del Espíritu, no voy a ser llevado por distintos vientos de doctrina, es decir, por distintas cosas que me digan, o distintos engaños, creencias, como el Señor Jesucristo hemos leído que nos exhortó a no ser engañados. Y fijémonos de dónde viene el engaño. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Yo puedo ser engañado por alguien que me quiere engañar, o aún puedo ser engañado por alguien que sin darse cuenta me está engañando, cuando cree otra cosa que no es lo mismo que yo creo, cuando su creencia está basada en su propia opinión y no en la palabra. Entonces, Dios ha fijado para la iglesia una meta que tenemos que llegar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero también dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, lo que veníamos hablando y lo que decimos que es conocer a Cristo. Si yo conozco a Cristo, si yo tengo que avanzar en el conocimiento de Cristo, ser hecho, como dijimos, conforme a la imagen de su Hijo. Entonces vemos que tanto la unidad de la fe como el conocimiento de Cristo van juntos y son una misma cosa. Yo no puedo conocer a Cristo sin conocer sus enseñanzas.
y no puedo prescindir de sus enseñanzas para conocer a Cristo. Son las dos cosas a las cuales la iglesia debe ir y debe llegar. ¿Cuándo va a llegar? Bueno, podemos decir, cuando Cristo nos venga a buscar, vamos a entender. Pero ahora también nos habla de este momento presente. La iglesia debe tener esta meta de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¡Qué precioso! A veces no tomamos real sentido de la importancia que tiene esto, pero tenemos que pensar que el que primero que nos dio la unidad y veló por ella y dobló su rodilla por ella, ¿quién fue? Como siempre, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre va delante nuestro. El Señor Jesucristo nunca nos pide algo que Él no hizo primero. San Juan, capítulo 17. El Señor Jesucristo oró al Padre antes de ir a la cruz por esto, para que todos seamos uno, para que tengamos una unidad, como es la unidad esencial de Dios mismo en sus tres personas. Fijemos en el versículo 20 de San Juan 17. Señor Jesucristo orando al Padre, dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes eran estos? Sus discípulos, con los que el Señor estaba. Ninguno de ellos se había perdido, pero el Señor iba a ir a la cruz. Y le pide al Padre, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y quiénes son estos? Somos nosotros, todos los que hemos creído. Por gracia, por misericordia de Dios, el Señor ya oró por nosotros. Y si el Señor oró por nosotros, ¿por qué nosotros no nos vamos a preocupar por estas cosas? ¿Por qué lo vamos a tomar livianamente, sabiendo del peligro que significa que nosotros no guardemos la unidad del Espíritu? Y fijémonos cómo oró el Señor. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. El Señor oró para que nosotros seamos uno de acuerdo a la unidad esencial de Dios, a cómo es Dios en sí mismo. Entonces, ¿cómo yo me voy a permitir tener diferencias de doctrina, diferencias de creencias, diferencias de opiniones con mi hermano? ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Nosotros miramos a la iglesia, miramos a los hermanos y todos somos distintos. Distinta formación, distinta condición social, distinta condición económica. Pero ¿qué nos une a nosotros? Distintos gustos, distintas formas de vivir, tal vez. Pero ¿qué es lo que nos une? Nos une Cristo. Somos uno en Cristo. Entonces tenemos que creer lo mismo. Tenemos que entender lo mismo de este único Dios verdadero. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa. ¿Y qué va a pasar si esto se cumple? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El diablo sabe muy bien que una iglesia dividida no tiene un mensaje claro del Evangelio. Una iglesia con distintos bandos, distintas divisiones, no es eficaz su mensaje del Evangelio. Pero Cristo ya lo sabía. Entonces por eso oró esto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que el Señor nos bendiga y que podamos alentarnos sabiendo que la palabra de Dios dice que en el último tiempo también iba a haber una iglesia comprometida con la unidad, comprometida con un testimonio fiel de Cristo, un testimonio de amor, que buscara al hermano en amor para tener unidad. Si vamos al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Fijémonos cómo se presenta Dios a esta iglesia que representa la iglesia del último tiempo, la iglesia que se mantiene en fidelidad al Señor. Yo no me puedo jactar de decir pertenezco a esta iglesia. Tengo que procurar ser miembro de esta iglesia
Estas cosas dice el santo, el verdadero. El santo, el verdadero. El amor de Dios. La caridad no se huelga de la injusticia, mas se huelga ¿de qué? De la verdad. La verdad en amor. El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Cuando Dios nos abre la puerta, ¿por qué la abre? Porque queremos ser fieles a Él, queremos agradarle, queremos conocerle. El Señor Jesucristo dijo, el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina. Así que, ¿por qué esta iglesia? ¿Cuáles son las características? Porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiera el Señor que podamos pensar que el Señor nos está hablando, nos está llamando a guardar la unidad del Espíritu. El Señor nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Versículo 11, he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Tenemos una doctrina sana, una doctrina de unidad, una doctrina de Dios, de Cristo, que los hermanos que nos precedieron nos la transmitieron, la estamos guardando, esa palabra. Dios nos promete preciosas cosas para nosotros, preciosos galardones. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más fieles podamos ser el Señor, más nos premiará y más le conoceremos allí en la eternidad, estaremos más cerca de Él. Nunca más saldrá fuera. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a entender realmente, podamos bien entender, comprender y conocer el amor de Dios, que nos ha dado una puerta abierta. Él tiene todo el poder para que nosotros podamos retener lo que tenemos. Lo tenemos, que el Señor nos bendiga, que podemos, si queremos nuestro corazón, conocer de la doctrina, Él nos la ha de dar, nos ha de bendecir. Señor nos bendiga.